Hay algo curioso sobre perder la calma. Casi nunca ocurre por un gran desastre. A veces basta una palabra, un retraso, un pequeño problema inesperado, y de repente tu mente se llena de frustración, tu cuerpo se tensa y reaccionas de una forma que después incluso te sorprende. Intentas mantener la serenidad, pero una y otra vez sucede lo mismo. Y entonces surge la pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Por qué parece tan difícil mantener la calma? La mayoría de las personas vive atrapada en ese ciclo. Un comentario puede arruinarles el día, un error pequeño puede perseguirlos durante horas y, sin darse cuenta, terminan reaccionando a todo lo que ocurre a su alrededor. Pero los antiguos estoicos descubrieron algo profundamente liberador. No pierdes la calma por lo que sucede, sino por la forma en que tu mente interpreta lo que sucede. Y si esa reacción se aprende, también puede transformarse. Durante más de 2000 años, filósofos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto enseñaron principios simples pero poderosos para mantener la serenidad incluso en medio del caos. No se trata de tener una vida sin problemas, sino de desarrollar una mente que no se derrumba ante ellos. Una mente capaz de observar, comprender y responder con claridad en lugar de reaccionar con impulso. En este video descubrirás las verdaderas razones por las que siempre pierdes la calma y las lecciones estoicas más prácticas para empezar a recuperar el control de tu mente y vivir con más serenidad, claridad y propósito. Y antes de comenzar, quiero preguntarte algo. ¿Qué situación en tu vida diaria te hace perder la calma más rápido? Te leo en los comentarios. Lección 1. ¿Quieres que todo ocurra como lo planeaste? Una de las razones más comunes por las que las personas pierden la calma es algo tan simple que casi nadie lo nota. Esperamos que el día ocurra exactamente como lo imaginamos. Desde que despiertas, tu mente crea un pequeño plan de cómo deberían suceder las cosas. Esperas que el tráfico sea fluido, que las personas respondan como esperas, que el trabajo avance sin problemas. Pero la vida rara vez sigue ese guión. Basta un retraso, un cambio inesperado o una reacción diferente de alguien para que la frustración aparezca. El problema no suele ser el evento en sí, sino la resistencia interna que sentimos cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas. En ese momento la mente interpreta lo que ocurre como algo injusto, molesto o fuera de lugar. Pero los estoicos entendían algo profundamente liberador. La vida siempre será impredecible. Marco Aurelio solía recordarse cada mañana que encontraría obstáculos, errores y personas difíciles, no para desanimarse, sino para preparar su mente para la realidad. Cuando aceptas que los planes pueden cambiar en cualquier momento, algo dentro de ti comienza a relajarse. Dejas de luchar contra cada pequeño contratiempo y empiezas a adaptarte con más facilidad. La calma no aparece porque el día sea perfecto. Aparece porque tu mente deja de exigir que todo ocurra a su manera. En otras palabras, muchas veces no pierdes la calma por lo que sucede, sino porque esperabas que no sucediera. Y ahora quiero preguntarte algo para reflexionar. ¿Qué situación reciente arruinó tu tranquilidad simplemente porque no salió como lo habías planeado? Te leo en los comentarios. Lección 2. Dejas que los pequeños problemas crezcan en tu mente. Muchas veces pensamos que perdemos la calma por grandes problemas, pero si observas con honestidad tu vida diaria, notarás algo curioso. La mayoría de las veces, la tranquilidad se pierde por cosas pequeñas. Un mensaje que no llega, una fila más larga de lo esperado, un comentario incómodo o un error menor en el trabajo. Son situaciones simples, breves, incluso insignificantes, pero dentro de la mente comienzan a crecer.
Lo que era solo un momento incómodo se convierte en algo que repetimos una y otra vez en nuestros pensamientos. Aquí ocurre algo que los estoicos comprendían muy bien. Los problemas se amplifican cuando la mente los alimenta constantemente. Séneca escribió una frase que sigue siendo sorprendentemente actual. A menudo sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Un pequeño inconveniente ocurre y después nuestra mente empieza a reconstruirlo, analizarlo, exagerarlo o anticipar consecuencias que quizá nunca ocurran. En lugar de durar unos minutos, el problema termina ocupando horas de nuestra energía mental. La calma comienza a aparecer cuando desarrollas la capacidad de notar este proceso. Cuando te das cuenta de que muchas molestias no se vuelven grandes por lo que son, sino por la cantidad de atención que les damos. Los estoicos practicaban algo muy simple pero poderoso: preguntarse si aquello que estaba ocurriendo realmente merecía tanta energía emocional. Muchas veces la respuesta era clara: no todo merece ocupar espacio en tu mente. Cuando aprendes a soltar rápidamente los pequeños inconvenientes, tu mente deja de cargar con peso innecesario durante el día. Y ahora quiero preguntarte algo que puede ayudarte a reflexionar. ¿Qué pequeño problema reciente ocupó tu mente durante más tiempo del que realmente merecía? Te leo en los comentarios. Lección 3. ¿Quieres tener siempre la razón? Una de las formas más rápidas de perder la calma es algo que muchas personas hacen sin darse cuenta: sentir la necesidad de tener siempre la razón. Basta una conversación en la que alguien opina diferente, una crítica que no esperabas o un comentario que parece injusto para que algo dentro de ti se active. De repente ya no estás escuchando, estás preparando tu respuesta. Tu mente empieza a buscar argumentos, a defenderse, a demostrar que el otro está equivocado. Y en ese momento, la conversación deja de ser un intercambio y se convierte en una batalla. El problema es que cuando entras en ese tipo de batalla mental, tu paz desaparece. La discusión puede continuar durante minutos o incluso horas, pero la tensión que genera puede quedarse en tu mente durante todo el día. Los estoicos entendían que muchas discusiones no nacen de la verdad, sino del orgullo. Epicteto advertía que una persona sabia no necesita ganar cada argumento, porque entiende que proteger su tranquilidad es mucho más valioso que demostrar que tiene razón. Esto no significa aceptar todo o dejar que otros te pisoteen. Significa reconocer que no cada desacuerdo merece tu energía emocional. A veces, la verdadera fortaleza está en escuchar sin reaccionar impulsivamente, en responder con calma o incluso en decidir que una discusión simplemente no vale la pena. Cuando dejas de luchar por tener siempre la razón, descubres algo liberador. Muchas situaciones que antes te alteraban empiezan a perder su poder sobre ti. La serenidad aparece cuando tu objetivo deja de ser ganar discusiones y pasa a ser mantener claridad en tu mente. Y ahora quiero invitarte a reflexionar sobre algo. ¿Cuándo fue la última vez que una discusión te robó la calma simplemente porque sentías la necesidad de demostrar que tenías razón? Te leo en los comentarios. Lección 4. ¿Quieres que todo se resuelva de inmediato? Vivimos en una época en la que casi todo sucede al instante. Envías un mensaje y esperas respuesta inmediata. Haces una búsqueda y obtienes información en segundos. Presionas un botón y algo ocurre. Poco a poco, sin darnos cuenta, nuestra mente empieza a esperar que la vida funcione con la misma velocidad. Y cuando algo tarda más de lo que queremos, una respuesta, un resultado, una solución, aparece la impaciencia. Sentimos frustración, tensión e incluso irritación, como si el mundo estuviera fallando por no moverse al ritmo que esperamos. Pero la realidad tiene su propio tiempo.
Los procesos importantes, las decisiones complejas, las relaciones humanas y muchos de los problemas que enfrentamos no se resuelven con rapidez. Los estoicos entendían profundamente esta verdad. Sabían que una mente tranquila no se construye intentando acelerar todo lo que ocurre, sino aprendiendo a respetar el ritmo natural de las cosas. La paciencia para ellos no era pasividad. Era una forma de inteligencia emocional que permite actuar con claridad en lugar de reaccionar con ansiedad. Cuando quieres respuestas inmediatas para todo, tu mente vive en una tensión constante. Cada retraso se siente como un obstáculo personal. Cada espera parece una molestia innecesaria. Pero cuando aceptas que muchas cosas necesitan tiempo, algo cambia dentro de ti. Empiezas a observar las situaciones con más calma, tomas mejores decisiones y tu mente deja de vivir atrapada en la urgencia. La serenidad muchas veces aparece cuando dejamos de exigir que todo se resuelva ahora mismo. Y ahora quiero preguntarte algo que puede ayudarte a reflexionar. ¿Qué situación en tu vida te genera más impaciencia porque sientes que debería resolverse mucho más rápido? Te leo en los comentarios. Lección 5. Permites que el humor de otros controle el tuyo. Una de las formas más silenciosas de perder la calma ocurre cuando dejamos que el estado emocional de otras personas determine el nuestro. Tal vez llegas a un lugar sintiéndote bien, tranquilo, con energía, y de pronto alguien aparece de mal humor. Puede ser un compañero de trabajo, un familiar o incluso un desconocido. Su tono es tenso, su actitud es fría o irritada y sin darte cuenta empiezas a sentir lo mismo. Lo que hace unos minutos era tranquilidad se convierte en incomodidad, frustración o enojo. Esto sucede porque los seres humanos somos profundamente sensibles al ambiente emocional que nos rodea. La psicología moderna lo llama contagio emocional. Tendemos a absorber las emociones de quienes están cerca de nosotros. Pero los estoicos entendían algo que puede cambiar completamente esta dinámica. Marco Aurelio se recordaba constantemente que las personas actúan según sus propias preocupaciones, sus propios miedos y sus propios problemas. En otras palabras, el mal humor de alguien más casi nunca tiene que ver realmente contigo. Cuando olvidas esto, empiezas a reaccionar como si la actitud de otros fuera un ataque personal. Pero cuando lo recuerdas, ocurre algo liberador. Puedes observar el comportamiento de alguien sin sentir que necesitas participar en su estado emocional. Puedes escuchar sin absorber su frustración. Puedes mantener tu calma incluso cuando otros pierden la suya. La serenidad comienza cuando entiendes que no estás obligado a cargar con las emociones de todo el mundo. Cada persona es responsable de su propio carácter, de su propio humor y de su forma de reaccionar ante la vida. Y ahora quiero invitarte a reflexionar sobre algo muy concreto. ¿Hay alguien en tu entorno cuyo mal humor suele afectar tu tranquilidad más de lo que debería? Te leo en los comentarios. Lección 6. Te hablas a ti mismo de forma demasiado dura. Muchas personas creen que pierden la calma por lo que ocurre a su alrededor, pero en realidad la pierden por algo que sucede dentro de su propia mente. La forma en que se hablan a sí mismas. Cometes un error pequeño, algo no sale como esperabas o alguien señala una falla y de inmediato aparece una voz interna que comienza a juzgarte con dureza. Siempre arruino todo. No soy lo suficientemente bueno. Otra vez lo hice mal. Ese diálogo interno, repetido muchas veces a lo largo del día, crea una tensión constante que poco a poco erosiona tu tranquilidad. Los estoicos entendían que la mente humana tiene la capacidad de convertirse en su peor enemigo o en su mejor aliado. Séneca aconsejaba observar nuestros pensamientos con honestidad.
porque muchas veces somos más severos con nosotros mismos de lo que jamás seríamos con un amigo. Imagina por un momento cómo reaccionarías si alguien cercano cometiera el mismo error que tú. Probablemente le hablarías con comprensión, le recordarías que los errores son parte natural del aprendizaje y que un solo momento no define quién es. Pero cuando se trata de nosotros mismos, muchas veces olvidamos esa misma compasión y ese juicio constante genera ansiedad, frustración y una sensación permanente de presión. La calma empieza a regresar cuando cambias la forma en que te diriges a tu propia mente. No se trata de ignorar los errores, sino de aprender de ellos sin convertirlos en un ataque contra tu propia identidad. Cuando transformas tu diálogo interno, algo importante cambia. Los problemas siguen existiendo, pero dejan de convertirse en una carga emocional innecesaria. Tu mente empieza a volverse un espacio más claro, más estable y más fuerte. Y ahora quiero preguntarte algo para reflexionar con honestidad. Cuando cometes un error, ¿cómo te hablas a ti mismo en ese momento? Te leo en los comentarios. Lección 7. ¿Crees que todo es urgente? Una de las razones por las que tantas personas viven tensas y pierden la calma con facilidad es porque su mente ha aprendido a tratar casi todo como si fuera urgente. Un mensaje que llega y debe responderse de inmediato. Un problema que parece necesitar solución ahora mismo. Una decisión que sientes que debes tomar rápidamente. Poco a poco, tu mente comienza a vivir en un estado constante de prisa, como si siempre hubiera algo presionando tu atención. El problema es que cuando todo parece urgente, tu mente nunca descansa. Cada pequeña situación se siente como una presión más, y eso genera una sensación permanente de ansiedad. Pero los estoicos tenían una perspectiva mucho más clara sobre esto. Sabían que la mayoría de las cosas que parecen urgentes en el momento, con el paso del tiempo, pierden completamente su importancia. Marco Aurelio solía recordarse a sí mismo que muchos de los asuntos que preocupan a las personas hoy, dentro de poco tiempo, ni siquiera serán recordados. Cuando empiezas a observar tu vida con esa perspectiva, descubres algo interesante. Muchas de las urgencias que alteran tu calma no son reales, son mentales. Son interpretaciones que tu mente ha aprendido a hacer automáticamente. Y cuando aprendes a detenerte un momento antes de reaccionar, comienzas a diferenciar lo que realmente requiere tu atención inmediata de lo que puede resolverse con calma. La serenidad aparece cuando dejas de correr detrás de cada estímulo como si todo fuera una emergencia. Cuando entiendes que muchas cosas pueden esperar, tu mente empieza a recuperar espacio para pensar con claridad. Y ahora quiero invitarte a reflexionar sobre algo. ¿Qué situación reciente sentiste como urgente en el momento, pero después te diste cuenta de que no era tan importante como parecía? Te leo en los comentarios. Lección 8. Olvidas hacer una pausa antes de reaccionar. Muchas veces perder la calma ocurre en cuestión de segundos. Algo sucede, alguien dice algo inesperado o aparece un problema, y antes de que te des cuenta, ya estás reaccionando. Respondes con irritación, con frustración o con palabras que después desearías haber dicho de otra forma. El problema no siempre es la situación, sino la velocidad con la que reaccionamos ante ella. Cuando la mente responde automáticamente, la emoción toma el control antes de que la razón tenga tiempo de intervenir. Los estoicos entrenaban algo muy simple, pero extraordinariamente poderoso: la pausa consciente. Epicteto enseñaba que entre lo que sucede y nuestra reacción existe un pequeño espacio, y que en ese espacio se encuentra nuestra libertad. Cuando una persona aprende a detenerse unos segundos antes de responder, cambia completamente la forma en que enfrenta los problemas. Esa breve pausa
permite observar la situación con más claridad, reducir la intensidad de la emoción y elegir una respuesta más sabia. En la práctica, esta pausa puede ser tan simple como respirar profundamente, guardar silencio por un momento o tomarte unos segundos antes de responder a alguien. Parece algo pequeño, pero tiene un impacto enorme. Muchas discusiones innecesarias, decisiones impulsivas y momentos de arrepentimiento ocurren simplemente porque reaccionamos demasiado rápido. Cuando introduces ese pequeño espacio entre el estímulo y tu respuesta, empiezas a recuperar el control sobre tu propia mente. La calma muchas veces no requiere una solución complicada, sino la capacidad de frenar el impulso inicial y observar antes de actuar. Ese pequeño hábito puede transformar la manera en que manejas los momentos difíciles. Y ahora quiero preguntarte algo para reflexionar. ¿Recuerdas alguna situación reciente en la que una simple pausa antes de responder habría cambiado completamente el resultado? Te leo en los comentarios. Lección 9. Te tomas demasiado en serio cada situación. Una de las razones más sutiles por las que las personas pierden la calma es que comienzan a tratar cada pequeña situación como si fuera enormemente importante. Un comentario se convierte en una ofensa grave, un error pequeño parece una catástrofe y un problema cotidiano se siente como si definiera todo el día. Cuando la mente pierde perspectiva, cada evento adquiere un peso exagerado y la tranquilidad se vuelve frágil, porque cualquier detalle puede alterarla. Los estoicos cultivaban algo que hoy podríamos llamar una perspectiva amplia de la vida. Marco Aurelio se recordaba constantemente lo pequeños que son muchos de los problemas que enfrentamos cuando los miramos desde una escala mayor. Con el paso del tiempo, muchas de las cosas que hoy nos irritan dejan de tener importancia. Lo que hoy parece enorme, dentro de unos meses, tal vez será solo un recuerdo pasajero. Esa comprensión le permitía enfrentar las dificultades con una mente más ligera y menos reactiva. Cuando desarrollas esa perspectiva, comienzas a notar que no todo merece la misma intensidad emocional. Algunos problemas requieren atención y acción, pero muchos otros simplemente pueden observarse con calma y dejarse pasar. Aprendes a preguntarte si aquello que te está alterando realmente tendrá importancia dentro de un tiempo. Muchas veces, solo hacer esa pregunta es suficiente para reducir la tensión que sientes en el momento. La serenidad crece cuando dejamos de cargar cada pequeño evento con un peso excesivo. La vida está llena de momentos imperfectos, pero no todos tienen el poder de arruinar nuestra paz a menos que se lo concedamos. Y ahora quiero invitarte a reflexionar sobre algo. ¿Qué situación reciente te hizo perder la calma y, mirándolo ahora con distancia, te das cuenta de que no era tan importante como parecía? Te leo en los comentarios. Lección 10. No entrenas tu calma en los momentos pequeños. Muchas personas creen que la calma aparece únicamente en los grandes momentos de la vida, cuando enfrentan problemas importantes o decisiones difíciles. Pero la verdad es que la serenidad no se construye en esos momentos extraordinarios. Se construye en los momentos más simples y cotidianos, en cómo reaccionas cuando algo pequeño no sale bien, en cómo respondes cuando alguien te habla con impaciencia, en cómo manejas un error menor durante el día. Es en esos detalles aparentemente insignificantes donde realmente se forma tu carácter. Los estoicos entendían que la mente funciona como un músculo, se fortalece con la práctica constante. Marco Aurelio no esperaba a que llegaran grandes crisis para entrenar su mente. Lo hacía todos los días observando sus pensamientos, corrigiendo sus reacciones y recordándose los principios que quería vivir. Cada pequeño desafío era una oportunidad para practicar paciencia, claridad y autocontrol.
Con el tiempo, esos pequeños entrenamientos creaban una mente mucho más estable frente a cualquier dificultad. Cuando no prestamos atención a esos momentos pequeños, la mente se acostumbra a reaccionar impulsivamente. Pero cuando empiezas a verlos como oportunidades de entrenamiento, algo cambia. El tráfico se convierte en una práctica de paciencia. Una crítica se convierte en una práctica de autocontrol. Un error se convierte en una práctica de aprendizaje. Poco a poco, sin darte cuenta, tu mente empieza a responder de forma diferente a las situaciones que antes te alteraban. La calma no es un rasgo que algunas personas tienen y otras no. Es una habilidad que se construye día a día, momento a momento. Cada situación cotidiana es una oportunidad para fortalecer tu mente. Y ahora quiero preguntarte algo importante para cerrar esta reflexión. ¿En qué tipo de situaciones pequeñas de tu vida diaria podrías empezar a practicar más calma a partir de hoy? Te leo en los comentarios. Conclusión. Perder la calma es una experiencia que todos los seres humanos comparten. No importa la edad, la experiencia o la inteligencia, todos enfrentamos momentos en los que la mente se agita, las emociones se intensifican y reaccionamos de formas que después desearíamos haber manejado con más claridad. Pero los estoicos comprendieron algo profundamente liberador. La serenidad no depende de que la vida sea perfecta, depende de la relación que desarrollas con lo que ocurre. No puedes controlar cada situación, cada persona o cada resultado, pero siempre puedes trabajar en la forma en que tu mente interpreta y responde a lo que sucede. A lo largo de estas lecciones hemos visto que muchas veces la calma se pierde por hábitos mentales muy comunes. Esperar que todo salga como planeamos, amplificar pequeños problemas, reaccionar demasiado rápido o dejar que el comportamiento de otros controle nuestro estado interior. Pero también hemos visto algo esperanzador. Cada uno de esos hábitos puede transformarse con práctica, conciencia y una perspectiva más amplia de la vida. Ese es precisamente el corazón de la filosofía estoica. Entrenar la mente para que incluso en medio de un mundo impredecible puedas mantener estabilidad dentro de ti. Marco Aurelio escribió una reflexión que sigue siendo poderosa después de casi 2000 años. La tranquilidad de la mente proviene de ordenar nuestros pensamientos. Y esa tranquilidad no aparece de un día para otro. Se construye poco a poco, en cada momento en que decides pausar antes de reaccionar, en cada vez que eliges perspectiva en lugar de frustración y en cada situación en la que recuerdas que tu paz interior es más valiosa que cualquier discusión o contratiempo. Si este video te hizo reflexionar, quiero invitarte a participar. ¿Cuál de estas lecciones sientes que necesitas aplicar más en tu vida en este momento? Escríbelo en los comentarios, me encantará leerte. Y si quieres seguir aprendiendo cómo desarrollar una mente fuerte, tranquila y clara con la sabiduría del estoicismo, asegúrate de suscribirte al canal, porque en este espacio seguimos explorando ideas que pueden ayudarte a vivir con más serenidad, propósito y dominio de ti mismo. Hay momentos en los que tu peor enemigo no está afuera, está dentro de tu propia mente. Todo puede ir relativamente bien y de pronto aparece un pensamiento incómodo. Algo que dijiste, algo que pudo salir mejor, algo que quizás salga mal mañana. Y sin darte cuenta, tu mente empieza a repetirlo una y otra vez. Un pensamiento se convierte en varios, luego en una historia completa, y terminas atrapado en un diálogo interno que solo te roba tranquilidad. Si alguna vez has sentido que tu mente no se calla cuando más necesitas paz, no significa que seas débil. Significa que nadie te enseñó cómo manejar lo que pasa dentro de tu cabeza. Curiosamente, este problema ya lo habían entendido los filósofos estoicos hace más de 2000 años.
Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, escribía recordatorios para sí mismo porque sabía algo que hoy sigue siendo verdad. Si no entrenas tu mente termina dominando tus emociones, tus decisiones y tu forma de ver la vida. Pero también descubrieron algo profundamente liberador. Los pensamientos negativos pueden aparecer, pero no tienen por qué gobernarte. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy simple que ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que también lo necesitan. Escribe en los comentarios la frase "Gobierno mi mente" y suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo a fortalecer tu mentalidad con filosofía estoica aplicada a la vida real. Y si mientras ves este video piensas en alguien que está luchando con sus propios pensamientos, compártele este contenido. De verdad te agradezco mucho que hagas eso, porque tu apoyo nos ayuda enormemente a seguir creando este tipo de videos. Y quiero decirte algo más antes de empezar. No es casualidad que estés viendo este video ahora. A veces encontramos justo las ideas que necesitamos escuchar en el momento correcto. Por eso, en los próximos minutos vas a descubrir 7 reglas estoicas simples y muy prácticas para dominar los pensamientos negativos antes de que ellos dominen tu mente. Si prestas atención, una sola de estas reglas puede cambiar completamente la forma en la que enfrentas lo que ocurre dentro de tu cabeza cada día. Regla 1. No discutas con tu mente. Cámbiale la tarea. Una de las razones por las que los pensamientos negativos se vuelven tan persistentes es porque intentamos combatirlos usando el mismo lugar donde nacen, nuestra mente. Cuando aparece una idea incómoda, la reacción automática suele ser analizarla, responderla o tratar de resolverla mentalmente. Pero cuanto más tiempo permaneces dentro de ese diálogo interno, más espacio le das al pensamiento para crecer. Séneca advertía que una mente que se queda atrapada demasiado tiempo en sus propias preocupaciones termina alimentándolas sin darse cuenta. Piensa en lo que ocurre cuando recuerdas un error que cometiste o una conversación que no salió como esperabas. Tu mente empieza a revisar cada detalle, como si estuviera buscando una solución en el pasado. Repites lo que dijiste, imaginas lo que podrías haber dicho y poco a poco ese recuerdo empieza a generar emociones negativas. Lo curioso es que en ese momento no estás resolviendo nada real, solo estás manteniendo el pensamiento activo. Los estoicos entendían que una mente atrapada en un bucle necesita algo muy simple: cambiar de dirección. En lugar de discutir con el pensamiento o intentar eliminarlo a la fuerza, la estrategia es redirigir tu atención hacia una tarea concreta. Puede ser algo tan simple como levantarte, caminar unos minutos, ordenar algo en tu espacio o concentrarte profundamente en una actividad pequeña. Cuando tu mente tiene una tarea clara, deja de tener espacio para seguir girando en el mismo pensamiento. Con el tiempo empiezas a notar algo interesante. Muchos pensamientos negativos pierden fuerza cuando dejas de darles atención constante. No desaparecen porque hayas ganado una batalla mental, sino porque dejaste de alimentarlos. La mente funciona mucho como el fuego. Si sigues agregando combustible, seguirá creciendo. Si dejas de hacerlo, eventualmente se apaga. Y aquí aparece una reflexión importante que los estoicos comprendían muy bien. Dominar la mente no siempre significa pensar más. Muchas veces significa saber cuándo dejar de hacerlo. Ahora quiero preguntarte algo para que lo pienses con honestidad. ¿Cuántas veces un pensamiento negativo se ha vuelto más grande simplemente porque seguiste dándole vueltas durante demasiado tiempo? Regla 2. Reduce el problema a su tamaño real. Una de las trampas más comunes de la mente es su tendencia a exagerar.
Un error pequeño se convierte en una catástrofe, una crítica se transforma en rechazo total y un problema momentáneo parece el inicio de algo mucho peor. Sin darnos cuenta, la mente empieza a añadir capas de interpretación, suposiciones y dramatismo que no estaban en el hecho original. Marco Aurelio hablaba mucho sobre esto en sus escritos personales, recordándose constantemente que debía ver las cosas tal como eran, sin agregarles historias innecesarias que solo aumentaban su inquietud. Imagina algo muy común. Cometes un pequeño error en el trabajo o dices algo que después te hace sentir incómodo. El hecho real es simple. Ocurrió un error o una frase desafortunada. Pero la mente rara vez se queda ahí. Empieza a crear interpretaciones como «seguro ahora piensan mal de mí», «arruiné mi imagen» o «esto va a traer consecuencias». En pocos minutos, algo que era manejable se convierte en un problema mucho más grande dentro de tu cabeza que en la realidad. Los estoicos practicaban una forma muy sencilla de evitar esta trampa mental: describir los hechos sin dramatizarlos. En lugar de decir «todo salió mal», decían «cometí un error en una reunión». En lugar de pensar «mi vida es un desastre», reducían la situación a lo que realmente había ocurrido. Este pequeño cambio tiene un efecto poderoso, porque cuando eliminas las exageraciones, el problema vuelve a su tamaño real, y un problema en su tamaño real casi siempre es más manejable de lo que parecía al principio. Con el tiempo, esta forma de pensar empieza a entrenar tu mente para reaccionar con más calma. En lugar de construir historias negativas alrededor de cada dificultad, aprendes a ver las situaciones con más claridad. No significa ignorar los problemas, sino evitar que tu mente los convierta en algo mucho más grande de lo que realmente son. Y muchas veces descubrirás que lo que parecía abrumador hace unos minutos, en realidad era solo una situación que requería un poco de perspectiva. Ahora quiero dejarte con una pregunta muy simple, pero muy reveladora. Cuando algo te preocupa o te incomoda, ¿estás viendo el hecho tal como es? ¿O tu mente ya empezó a convertirlo en una historia mucho más grande de lo que realmente ocurrió? Regla 3. No alimentes pensamientos que no te ayudan. Uno de los errores más comunes cuando aparecen pensamientos negativos es darles demasiada atención. A veces creemos que para liberarnos de ellos necesitamos analizarlos profundamente, entenderlos o encontrarles una explicación completa. Pero lo que muchas personas no notan es que cada minuto que pasas pensando en esa idea, la estás reforzando. Epicteto enseñaba que aquello a lo que dirigimos nuestra atención termina ocupando cada vez más espacio en nuestra mente. En otras palabras, lo que más piensas se vuelve más fuerte. Imagina que un pensamiento negativo aparece de repente. Tal vez dudas sobre ti mismo, recuerdas algo incómodo o te preocupa algo que podría pasar. Si comienzas a repetir esa idea una y otra vez, tu mente empieza a familiarizarse con ella. Poco a poco se vuelve más fácil que vuelva a aparecer porque la estás practicando sin darte cuenta. Es algo muy parecido a aprender una canción. Al principio cuesta recordarla, pero después de repetirla muchas veces, aparece sola en tu cabeza. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Por eso los estoicos prestaban mucha atención a qué pensamientos merecían su energía mental. No se trataba de ignorar la realidad ni de reprimir emociones, sino de reconocer cuando un pensamiento no está aportando nada útil. Si una idea solo genera preocupación, culpa o miedo sin ayudarte a actuar mejor, continuar alimentándola solo profundiza el malestar. Y muchas veces el mayor poder que tienes sobre tu mente es decidir cuándo dejar de seguir una idea que no te está llevando a ningún lugar constructivo.
Con el tiempo, este hábito empieza a cambiar la forma en que experimentas tus propios pensamientos. Empiezas a notar que no todos los pensamientos necesitan tu atención completa. Algunos simplemente aparecen y desaparecen si no los sigues. Y cuando aprendes a elegir cuáles merecen tu energía mental, tu mente se vuelve un lugar mucho más claro y tranquilo, porque ya no estás reforzando cada idea negativa que surge. Por eso quiero dejarte una pregunta para reflexionar un momento. Cuando aparece un pensamiento negativo en tu mente, ¿lo estás observando con distancia o lo estás alimentando con tu atención sin darte cuenta? Regla 4. Habla contigo mismo como hablarías con un buen amigo. Muchas veces los pensamientos negativos no aparecen solo como preocupaciones o dudas, sino como una voz crítica dentro de nuestra propia mente. Es esa voz que aparece cuando cometes un error y empieza a decir cosas como ¿cómo pudiste hacer eso? Siempre arruinas todo, o deberías haberlo hecho mejor. Lo curioso es que esa forma de hablarte a ti mismo suele ser mucho más dura que la forma en que hablarías con cualquier otra persona. Séneca advertía que muchas personas se convierten en sus propios jueces más severos, castigándose mentalmente por errores que en realidad forman parte natural de la experiencia humana. Piensa en esto por un momento. Si un buen amigo tuyo cometiera un error o pasara por una situación difícil, probablemente no lo atacarías ni lo humillarías. Lo más probable es que tratarías de ayudarlo a ver la situación con calma, recordándole que los errores ocurren y que lo importante es aprender de ellos. Sin embargo, cuando el error es tuyo, tu mente muchas veces adopta un tono completamente diferente. En lugar de comprensión aparece crítica, en lugar de aprendizaje aparece culpa. Y esa forma de diálogo interno puede convertirse en una fuente constante de pensamientos negativos. Los estoicos entendían que la disciplina mental también implica aprender a dirigir el diálogo interno. Marco Aurelio se recordaba constantemente que cometer errores es parte de la condición humana y que la verdadera tarea no es castigarse por ellos, sino mejorar gradualmente. Cuando cambias la forma en que te hablas, empiezas a crear un ambiente mental más equilibrado. No se trata de engañarte ni de ignorar tus responsabilidades, sino de tratarte con la misma racionalidad y claridad con la que aconsejarías a alguien que aprecias. Este pequeño cambio puede tener un efecto profundo. Cuando reduces la dureza de tu diálogo interno, tu mente deja de reaccionar con tanta intensidad ante cada error o dificultad. Empiezas a ver los problemas como situaciones que se pueden corregir o mejorar, en lugar de interpretarlos como pruebas de que algo está mal contigo. Y esa perspectiva más calmada permite que los pensamientos negativos pierdan parte de la fuerza que tenían antes. Ahora vale la pena preguntarte algo con honestidad. Cuando cometes un error o enfrentas un problema, ¿tu diálogo interno se parece más a la voz de un crítico implacable o a la de un amigo que realmente quiere verte mejorar? Regla 5. Recuerda que la mayoría de los pensamientos negativos nunca ocurre. Uno de los hábitos más agotadores de la mente es anticipar constantemente problemas que aún no existen. De repente imaginas que algo va a salir mal, que una conversación será incómoda, que una situación tendrá consecuencias negativas o que un pequeño problema se convertirá en algo mucho peor. La mente empieza a construir escenarios completos que todavía no han ocurrido. Séneca observó este fenómeno hace siglos y dejó una frase que sigue siendo increíblemente actual. Muchas personas sufren más en su imaginación que en la realidad. Si lo piensas con calma, probablemente recordarás muchas ocasiones en las que tu mente predijo un problema que nunca llegó a suceder. Tal vez pasaste horas preocupado por una conversación que después resultó completamente normal o imaginaste consecuencias negativas que jamás ocurrieron.
La mente humana tiene una tendencia natural a prepararse para el peligro, y en ciertos momentos eso puede ser útil. Pero cuando se vuelve constante, ese hábito hace que vivamos reaccionando a situaciones imaginarias en lugar de lo que realmente está ocurriendo. Los estoicos entrenaban su mente para recordar algo muy simple cuando aparecían estos pensamientos. El hecho de que algo pase por tu mente no significa que vaya a suceder. Un pensamiento es solo una posibilidad, no una profecía. Cuando entiendes esto profundamente, comienzas a tratar muchas de tus preocupaciones con más distancia. En lugar de reaccionar inmediatamente a cada escenario negativo, aprendes a reconocer que tu mente está simplemente explorando posibilidades, muchas de las cuales jamás se convertirán en realidad. Este cambio de perspectiva tiene un efecto tranquilizador. Cuando dejas de asumir que cada pensamiento negativo es una advertencia real, la ansiedad pierde gran parte de su fuerza. Empiezas a notar que tu mente genera muchas más historias de las que el mundo realmente produce. Y cuando esa claridad aparece, puedes concentrarte más en lo que está ocurriendo ahora, en lugar de gastar energía emocional en futuros que probablemente nunca llegarán. Por eso quiero dejarte una pregunta importante para reflexionar un momento. Si miras hacia atrás en tu vida, ¿cuántas de las cosas que más te preocuparon realmente terminaron ocurriendo tal como tu mente las imaginó? Regla 6. Cuida lo que permites entrar en tu mente. Muchas personas intentan controlar sus pensamientos negativos sin darse cuenta de algo fundamental. Gran parte de lo que pensamos nace de lo que consumimos todos los días. La mente no funciona en el vacío. Se alimenta constantemente de lo que ve, escucha y repite. Los estoicos entendían que, así como cuidamos lo que comemos para mantener el cuerpo sano, también debemos cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la calidad de nuestros pensamientos está profundamente conectada con aquello a lo que exponemos nuestra atención. Piensa en cómo empieza el día de muchas personas. Antes, incluso de levantarse de la cama, revisan noticias negativas, discusiones en redes sociales o información que genera preocupación. Durante horas reciben estímulos cargados de conflicto, miedo o crítica. Luego se preguntan por qué su mente se llena de pensamientos pesimistas o ansiosos. Pero la mente, igual que una esponja, absorbe lo que recibe con más frecuencia. Si constantemente la alimentas con contenido que genera tensión, es natural que después produzca pensamientos que reflejen ese mismo ambiente mental. Los estoicos practicaban una forma de disciplina muy sencilla: elegir con cuidado qué ideas y estímulos permitían entrar en su mente. No porque quisieran ignorar la realidad, sino porque entendían que la mente necesita un entorno mental saludable para funcionar con claridad. Esto puede significar algo tan simple como limitar el tiempo que pasas consumiendo información negativa, elegir mejor lo que lees o escuchas, o dedicar parte del día a ideas que fortalezcan tu perspectiva, como la reflexión, la lectura o incluso momentos de silencio. Con el tiempo empiezas a notar que cuando tu entorno mental cambia, tus pensamientos también cambian. La mente empieza a generar menos ruido innecesario y más claridad. No porque hayas eliminado completamente los pensamientos negativos, sino porque ahora tu mente tiene un ambiente más equilibrado, donde esos pensamientos no dominan todo el espacio. Al final, lo que permites entrar en tu mente cada día se convierte lentamente en la materia prima de tus pensamientos. Por eso vale la pena hacerte una pregunta muy sincera. Si observaras todo lo que consumes mentalmente a lo largo del día, las conversaciones, la información, el contenido, ¿crees que está ayudando a fortalecer tu mente?
¿O está alimentando exactamente los pensamientos que después te gustaría evitar? Regla 7. Entrena tu mente todos los días. Muchas personas esperan que la calma mental llegue de forma automática, como si dominar los pensamientos fuera algo que simplemente ocurre con el tiempo. Pero los estoicos veían la mente de una manera muy distinta. Para ellos, la mente era como un músculo. Si no se entrena, se debilita. Si se entrena con constancia, se vuelve cada vez más fuerte. Marco Aurelio no escribió sus reflexiones porque ya tuviera una mente perfecta, sino precisamente porque sabía que necesitaba recordarse cada día cómo pensar con claridad frente a los desafíos y preocupaciones de la vida. La mayoría de los pensamientos negativos aparecen con fuerza porque nuestra mente está acostumbrada a reaccionar automáticamente. Cuando algo sale mal, surge la preocupación. Cuando cometemos un error, aparece la crítica interna. Cuando el futuro es incierto, la mente empieza a imaginar escenarios negativos. Sin entrenamiento, la mente sigue estos caminos de forma automática. Pero cuando comienzas a ejercitar tu forma de pensar, reflexionando, cuestionando tus pensamientos y recordando principios que te ayuden a mantener perspectiva, poco a poco empiezas a notar un cambio. Los estoicos practicaban pequeños ejercicios mentales todos los días. Séneca recomendaba revisar el día cada noche para reflexionar sobre cómo habíamos reaccionado ante las situaciones. Marco Aurelio escribía recordatorios para mantener su mente enfocada en lo que realmente importaba. Estas prácticas no eran complicadas, pero tenían algo muy poderoso: repetición. Y con el tiempo, esa repetición transformaba la forma en que respondían a los pensamientos difíciles. Cuando haces de este entrenamiento algo constante, tu mente empieza a responder de manera diferente ante los pensamientos negativos. En lugar de dejarte arrastrar por ellos inmediatamente, aparece una pequeña pausa, un espacio donde puedes elegir cómo reaccionar. Y esa pausa, aunque parezca pequeña, es una de las formas más claras de libertad mental. Significa que ya no estás reaccionando automáticamente, sino que estás comenzando a dirigir tu propia mente. Ahora quiero dejarte con una pregunta importante para reflexionar. Si tu mente fuera un músculo, ¿dirías que la estás entrenando cada día? ¿O que la mayoría del tiempo simplemente esperas que funcione bien sin haberla ejercitado? Conclusión. Los pensamientos negativos forman parte de la experiencia humana. Todos los tenemos. Incluso las personas más fuertes mentalmente los experimentan. La diferencia no está en quién tiene pensamientos negativos y quién no, sino en quién aprende a manejarlos. Los estoicos entendieron algo profundamente liberador hace más de 2000 años. Tu mente puede producir miles de pensamientos al día, pero no todos merecen tu atención, tu energía o tu reacción. Cuando comienzas a comprender esto, algo cambia dentro de ti. Empiezas a notar que muchos pensamientos solo tienen poder mientras los sigues. Dominar la mente no significa eliminar cada pensamiento incómodo que aparece. Eso sería imposible. Significa aprender a relacionarte con ellos de una manera diferente. Significa reconocer cuando un pensamiento no te está ayudando, cuando tu mente está exagerando un problema o cuando estás alimentando una preocupación que solo existe en tu imaginación. Y cuando desarrollas esa claridad, tu mente deja de sentirse como un lugar caótico y empieza a convertirse en un espacio mucho más tranquilo y consciente. Los estoicos entrenaban su mente porque sabían que la verdadera libertad no depende de controlar el mundo exterior, sino de aprender a dirigir lo que ocurre dentro de nosotros. Cada vez que eliges no seguir un pensamiento negativo, cada vez que decides responder con más calma o más perspectiva, estás fortaleciendo tu mente. Y ese proceso ocurre poco a poco, con práctica,
con paciencia y con la decisión diaria de no dejar que cada pensamiento determine cómo te sientes o cómo actúas. Si este video te ayudó a ver tus pensamientos de una forma diferente, escribe en los comentarios "Gobierno mi mente" para recordarte a ti mismo que tienes más control del que a veces crees. Suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo cómo aplicar la filosofía estoica para fortalecer tu mente y vivir con más claridad. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil o luchando con sus propios pensamientos, comparte este video con esa persona. De verdad te agradezco que hagas eso, porque tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido y a llevar estas ideas a más personas que podrían necesitarlas hoy. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Gran parte del sufrimiento que sentimos en la vida no viene realmente de lo que ocurre, sino de lo que nuestra mente hace después. Tal vez fue una decepción, una persona que cambió contigo, un mensaje que nunca llegó o una palabra que se quedó dando vueltas en tu cabeza durante días. Y mientras el momento ya pasó y el mundo siguió adelante, tu mente sigue ahí, repitiendo la escena, buscando respuestas, imaginando lo que pudiste haber dicho o hecho diferente. Poco a poco, sin darte cuenta, tu tranquilidad empieza a depender demasiado de cosas que no puedes controlar. Los filósofos estoicos entendieron esto hace más de 2000 años. Descubrieron que la mayoría de las cosas que nos roban la paz no tienen realmente poder sobre nosotros. Ese poder se lo entregamos cuando dejamos que nuestra mente se aferre a personas, opiniones o situaciones que en realidad no merecen tanto espacio en nuestra vida. Y cuando empiezas a comprender esto, algo cambia profundamente. Empiezas a ver que muchas de las cargas emocionales que llevas podrían ser mucho más ligeras de lo que parecen. Antes de continuar, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad. Si este tipo de reflexiones conectan contigo, suscríbete al canal para seguir explorando juntos ideas que fortalecen la mente y la vida interior. Y me gustaría que escribas en los comentarios esta frase: "Mi paz no depende de nadie". Escríbela como un recordatorio para ti mismo. También, si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil o que suele cargar demasiado peso emocional por otras personas, comparte este video con esa persona. De verdad, cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes estos contenidos nos ayuda muchísimo a seguir creando más reflexiones como esta. Así que gracias por tu apoyo. Y quizá no sea casualidad que estés viendo este video ahora. A veces encontramos ciertas ideas justo cuando más las necesitamos, porque lo que vas a descubrir aquí no es solo filosofía antigua, son formas de pensar que pueden ayudarte a vivir con más calma, más claridad y más libertad emocional, incluso en un mundo donde las personas cambian, las situaciones no siempre salen como esperamos y la vida constantemente nos pone a prueba. Lección 1. A veces el problema no es lo que pasó, es que sigues pensando en eso. Hay algo que casi todos hacemos sin darnos cuenta. Volvemos mentalmente a situaciones que ya terminaron. Una conversación incómoda, algo que alguien dijo, un momento en el que sentimos que nos trataron mal o que no respondimos como hubiéramos querido. El problema es que, aunque el momento ya pasó, nuestra mente sigue regresando a él una y otra vez. Lo analizamos, lo reinterpretamos, imaginamos nuevas respuestas, creamos escenarios que nunca ocurrieron. Y mientras hacemos eso, ese momento que tal vez duró solo unos minutos, empieza a ocupar horas, días o incluso semanas dentro de nuestra mente. Los estoicos observaban con mucha claridad este comportamiento humano.
Marco Aurelio, que además de filósofo era emperador de Roma y tenía que lidiar con conflictos, críticas y problemas todos los días, escribió algo muy interesante en sus reflexiones personales. Muchas veces el dolor no está en el hecho en sí, sino en la historia que nuestra mente decide construir alrededor de ese hecho. Es decir, lo que realmente nos desgasta no siempre es lo que ocurrió, sino todo lo que seguimos pensando sobre eso después. La psicología moderna también ha estudiado este fenómeno y lo llama rumiación mental. Básicamente ocurre cuando la mente queda atrapada repitiendo los mismos pensamientos negativos una y otra vez. Y cuanto más repites ese pensamiento, más real, más grande y más pesado se vuelve. Por ejemplo, alguien puede haber hecho un comentario sin pensarlo demasiado, pero si tu mente lo repite 20 veces durante el día, empieza a sentirse como algo mucho más grave de lo que realmente fue. Lo que ocurrió fue pequeño, pero lo que tu mente hizo con eso lo convirtió en algo enorme. Aquí es donde aparece una práctica estoica muy simple, pero muy poderosa. Aprender a notar cuando tu mente está regresando al pasado innecesariamente. No se trata de ignorar lo que sientes, ni de fingir que nada ocurrió. Se trata de reconocer cuando un pensamiento ya no está aportando nada útil, cuando un pensamiento solo está repitiéndose sin llevarte a ninguna solución. Lo único que está haciendo es mantener vivo algo que ya terminó. Los estoicos entendían que no siempre podemos controlar el primer pensamiento que aparece, pero sí podemos decidir cuánto tiempo nos quedamos alimentándolo. Cuando empiezas a darte cuenta de esto, algo cambia en tu relación con tus propios pensamientos. Empiezas a notar cuántas veces tu mente intenta llevarte de regreso a situaciones que ya no existen, y poco a poco aprendes algo muy liberador. No todo pensamiento merece tu atención. Algunos pensamientos simplemente pasan por tu mente como una nube que cruza el cielo, y cuanto menos luchas con ellos o los alimentas, más rápido desaparecen. Por eso vale la pena hacerse una pregunta muy honesta. ¿Cuántas veces en tu día tu mente vuelve a situaciones que ya pasaron? ¿Y cuánto sufrimiento estás prolongando solo por seguir pensando en ellas? Lección 2. Muchas cosas que te preocupan hoy, mañana ya no importarán. Una de las habilidades mentales más poderosas que practicaban los estoicos era aprender a mirar los problemas desde una perspectiva más amplia. Cuando algo ocurre en el momento presente, especialmente si involucra emociones, es muy fácil sentir que ese problema lo ocupa todo. Parece enorme, urgente, imposible de ignorar. Una discusión con alguien cercano, una decepción, una situación incómoda en el trabajo, una actitud inesperada de alguien que aprecias. En ese instante, tu mente actúa como si ese evento fuera mucho más grande de lo que realmente es dentro de toda tu vida. Marco Aurelio tenía un ejercicio mental muy interesante para evitar caer en esa trampa. Se recordaba constantemente algo muy simple. La mayoría de las cosas que hoy parecen enormes, con el tiempo se vuelven pequeñas. Piensa en esto por un momento. Hace algunos años seguramente hubo situaciones que te preocuparon muchísimo. Tal vez pasaste días pensando en ellas, hablando de ellas, tratando de entenderlas, pero si miras hacia atrás ahora, muchas de esas cosas apenas ocupan un lugar en tu memoria. Algunas incluso las olvidaste por completo. Esto ocurre porque nuestra mente tiene una tendencia natural a exagerar la importancia del presente. Cuando estamos dentro de una situación emocional, es difícil imaginar que en el futuro esa experiencia perderá peso. Pero casi siempre ocurre así. Lo que hoy parece un problema enorme, dentro de un año puede ser solo una pequeña anécdota, y dentro de 5 años quizá ni siquiera lo recuerdes con claridad. Los estoicos utilizaban esta idea para entrenar su mente a no reaccionar de forma exagerada ante cada dificultad que aparecía.
Cuando comienzas a practicar esta perspectiva, algo muy interesante sucede. En lugar de preguntarte únicamente ¿por qué está pasando esto?, empiezas a preguntarte algo diferente. ¿Qué tan importante será realmente esto dentro de un año? Muchas veces esa simple pregunta reduce inmediatamente la intensidad emocional del momento. No porque el problema desaparezca, sino porque empiezas a verlo dentro de un contexto más grande. Esto no significa ignorar lo que ocurre ni fingir que nada importa. Significa recordar que la vida es mucho más amplia que cualquier momento incómodo o doloroso que estés atravesando. La mayoría de las situaciones que hoy parecen tan pesadas son solo pequeños capítulos dentro de una historia mucho más larga. Y cuando aprendes a mirar los problemas desde esa distancia, te vuelves mucho más difícil de perturbar emocionalmente. Por eso vale la pena detenerse un momento y reflexionar sobre algo muy sencillo. De las cosas que hoy ocupan tu mente y te generan preocupación, ¿cuántas crees que seguirán siendo realmente importantes dentro de 1 o 2 años? Lección 3. No todo lo que los demás hacen tiene que ver contigo. Una de las fuentes más comunes de sufrimiento emocional es la tendencia que tenemos a interpretar el comportamiento de otras personas como algo personal. Alguien responde de forma fría, alguien cambia su actitud, alguien se aleja un poco, y casi automáticamente nuestra mente comienza a construir una historia alrededor de eso. Seguro hice algo mal, tal vez está molesto conmigo, quizá ya no le importo, y sin darnos cuenta, empezamos a cargar con un peso emocional que en muchos casos ni siquiera nos pertenece. Los estoicos entendían muy bien algo sobre la naturaleza humana. Cada persona está viviendo dentro de su propio mundo mental. Cada uno tiene preocupaciones, problemas, inseguridades, responsabilidades y pensamientos que los demás no pueden ver. Séneca lo explicaba de una manera muy clara. Muchas veces las personas actúan de cierta forma no por nosotros, sino por lo que está ocurriendo dentro de ellos. Es decir, no todo lo que alguien hace está relacionado contigo, aunque tu mente intente interpretarlo de esa manera. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido distante, cansado o distraído por algo que estaba ocurriendo en tu propia vida? Tal vez un problema personal, estrés en el trabajo o simplemente un día difícil. En esos momentos, tu actitud puede cambiar un poco, pero eso no significa que tengas algo en contra de las personas que te rodean. Simplemente estás lidiando con tu propio mundo interior. Lo mismo ocurre con los demás, aunque muchas veces olvidamos esa posibilidad. La mente humana tiene una tendencia natural a colocarse en el centro de lo que ocurre. Cuando algo cambia en el comportamiento de alguien, nuestra primera reacción suele ser pensar que somos la causa. Pero muchas veces la explicación es mucho más simple. La otra persona puede estar preocupada por algo, atravesando un momento complicado o simplemente pensando en asuntos completamente diferentes. Cuando empezamos a recordar esto, dejamos de cargar con interpretaciones que solo aumentan nuestro sufrimiento. Los estoicos practicaban una forma de pensar que les permitía evitar este desgaste emocional. En lugar de asumir inmediatamente que todo tenía que ver con ellos, se daban espacio para considerar otras posibilidades. Este pequeño cambio mental puede ahorrarte una enorme cantidad de energía emocional, porque cuando dejas de interpretar cada gesto, cada silencio o cada cambio como algo personal, muchas preocupaciones simplemente desaparecen antes de crecer. Por eso, vale la pena detenerse y hacerse una pregunta muy honesta. ¿Cuántas de las cosas que te han afectado emocionalmente últimamente podrían tener en realidad más que ver con lo que la otra persona está viviendo que contigo? Lección 4. Muchas veces sufres más por lo que imaginas que por lo que realmente pasa.
La mente humana tiene una habilidad muy curiosa. Puede tomar un pequeño hecho y convertirlo en una historia completa llena de suposiciones. Algo ocurre, quizá muy simple, y en cuestión de segundos, nuestra mente empieza a construir explicaciones, conclusiones y escenarios que en realidad nunca han sucedido. Alguien tarda en responder un mensaje y nuestra mente empieza a pensar que algo anda mal. Alguien cambia su tono de voz y empezamos a imaginar que está molesto con nosotros. Un pequeño detalle aparece y la mente inmediatamente llena los espacios vacíos con interpretaciones que muchas veces no tienen ninguna base real. Los estoicos eran muy conscientes de esta tendencia. Epicteto enseñaba que lo que realmente nos perturba no son los hechos, sino los juicios que hacemos sobre esos hechos. En otras palabras, el problema no siempre es lo que ocurrió, sino lo que nuestra mente empieza a decirnos sobre lo que ocurrió. Y cuando ese diálogo interno comienza a llenarse de suposiciones negativas, el sufrimiento aparece incluso antes de que sepamos si nuestras interpretaciones son ciertas o no. La psicología moderna también ha estudiado este fenómeno y lo relaciona con algo llamado pensamiento catastrófico. Es cuando la mente tiende a imaginar la versión más negativa posible de una situación sin tener pruebas suficientes. Y lo curioso es que mientras esos escenarios solo existen en nuestra imaginación, las emociones que provocan sí son completamente reales. Ansiedad, preocupación, tristeza o enojo pueden aparecer solo porque nuestra mente está reaccionando a una historia que todavía no sabemos si es verdad. Los estoicos entrenaban su mente para hacer algo muy sencillo, pero muy poderoso: detenerse antes de aceptar automáticamente la primera interpretación que aparecía en sus pensamientos. En lugar de asumir que su primera reacción era la correcta, se daban espacio para preguntarse si realmente tenían toda la información o si su mente simplemente estaba llenando los espacios con suposiciones. Muchas veces descubrirás que lo que parecía tan claro en tu cabeza no era más que una interpretación apresurada. Cuando comienzas a desarrollar este pequeño hábito mental, empiezas a notar algo sorprendente. Muchas de las preocupaciones que parecían tan intensas se disuelven simplemente porque decides no alimentar historias que aún no sabes si son reales. Aprendes a esperar, a observar, a dejar que las cosas se aclaren por sí mismas en lugar de adelantarte a conclusiones que solo generan más tensión emocional. Y aquí vale la pena detenerse un momento y reflexionar con sinceridad. ¿Cuántas veces te has sentido mal por algo que imaginaste y después descubriste que la realidad era completamente diferente a lo que tu mente había construido? Lección 5. No puedes controlar a las personas, pero sí puedes controlar tu respuesta. Una de las mayores fuentes de sufrimiento en la vida aparece cuando intentamos controlar algo que simplemente no depende de nosotros: las decisiones de otras personas. Queremos que los demás actúen de cierta manera, que respondan como esperamos, que nos entiendan, que cambien, que cumplan lo que prometieron o que valoren las cosas de la misma forma que nosotros. Pero la realidad es que cada persona vive guiada por su propia forma de pensar, sus propias prioridades y sus propias experiencias. Y cuando intentamos forzar que los demás se comporten exactamente como queremos, lo único que suele aparecer es frustración. Los filósofos estoicos comprendieron esto con una claridad sorprendente. Epicteto enseñaba que en la vida existen cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Tus decisiones, tus pensamientos, tus acciones y tu forma de reaccionar sí están bajo tu control. Pero las opiniones de los demás, sus decisiones, su forma de actuar o lo que decidan hacer contigo, no lo están. Y cuando olvidamos esta diferencia, terminamos luchando contra algo que nunca estuvo realmente en nuestras manos.
Piensa por un momento cuántas veces el sufrimiento aparece porque esperamos que alguien actúe de una forma específica. Esperamos que alguien entienda lo que sentimos, que alguien cambie su actitud, que alguien valore algo de la misma manera que nosotros lo valoramos. Y cuando eso no ocurre, sentimos decepción, enojo o tristeza. Pero muchas veces no es la situación en sí la que genera ese dolor, es la expectativa que habíamos construido en nuestra mente. Cuando empiezas a aceptar que no puedes controlar la forma en que otras personas actúan, ocurre algo muy liberador. Dejas de gastar tanta energía intentando cambiar a los demás y comienzas a enfocarte en algo mucho más poderoso, tu propia respuesta. Puedes decidir cómo reaccionar ante una crítica, cómo responder ante una decepción o cómo mantener tu calma incluso cuando alguien más pierde la suya. Esa es la verdadera fortaleza que los estoicos buscaban desarrollar. Esto no significa volverte indiferente ni dejar de relacionarte con las personas. Significa comprender que tu paz mental no puede depender de que los demás actúen exactamente como tú deseas. Cuando aceptas esta idea profundamente, muchas situaciones dejan de tener el mismo poder sobre ti. Empiezas a darte cuenta de que, aunque no siempre puedas elegir lo que ocurre a tu alrededor, siempre puedes elegir cómo responder a ello. Por eso vale la pena reflexionar sobre algo muy simple pero muy revelador. ¿Cuántas veces tu malestar ha surgido porque esperabas que alguien actuara de una manera diferente a la que realmente eligió? Lección 6. Tu mente se calma cuando dejas de reaccionar de inmediato. Una de las cosas que más alimenta el sufrimiento emocional es la reacción impulsiva. Algo ocurre y casi de inmediato sentimos la necesidad de responder, de defendernos, de explicar, de discutir o de demostrar que tenemos razón. Es una reacción muy humana. Cuando alguien dice algo que nos incomoda o sucede algo que no esperábamos, la mente entra en modo automático y quiere reaccionar lo más rápido posible. Pero los estoicos entendían que en ese pequeño espacio entre lo que ocurre y tu reacción existe un poder enorme. Marco Aurelio practicaba constantemente una idea muy simple. No todo requiere una respuesta inmediata. Muchas veces lo más sabio que puedes hacer es detenerte, no porque estés ignorando lo que pasó, sino porque estás evitando reaccionar desde una emoción que todavía está en movimiento. Cuando reaccionamos en el mismo instante en que aparece el enojo, la frustración o la decepción, casi siempre terminamos diciendo o haciendo cosas que después habríamos manejado de una forma mucho más tranquila. La calma muchas veces no aparece porque el problema desaparece, sino porque te das tiempo para que la emoción pierda intensidad. Las emociones son como olas, suben con fuerza, pero si no las alimentas reaccionando impulsivamente, poco a poco empiezan a bajar. Los estoicos entrenaban su mente para crear ese pequeño espacio de pausa antes de actuar. Un momento para respirar, para observar lo que están sintiendo y para preguntarse si reaccionar de inmediato realmente va a mejorar la situación o simplemente la va a complicar más. Con el tiempo, esta práctica cambia completamente la forma en que experimentas los conflictos o las situaciones incómodas. Muchas discusiones que antes habrían escalado simplemente pierden fuerza porque decides no responder desde la emoción del momento. Muchas preocupaciones se vuelven más pequeñas porque te das tiempo para verlas con más claridad. Y algo muy interesante ocurre. Empiezas a notar que tu paz mental ya no depende tanto de lo que ocurre, sino de la forma en que eliges responder. Los estoicos sabían que no podemos controlar lo que las personas dicen o hacen, pero sí podemos desarrollar la capacidad de no reaccionar automáticamente a todo. Ese pequeño espacio de calma
antes de responder puede cambiar completamente el resultado de muchas situaciones en tu vida. Y cuando lo practicas con frecuencia, empiezas a sentir que tienes mucho más control sobre tu mundo interior. Por eso quiero dejarte una pregunta para reflexionar un momento. ¿Cuántas situaciones en tu vida habrían sido muy diferentes si, en lugar de reaccionar de inmediato, hubieras tomado unos minutos para calmar tu mente antes de responder? Lección 7. Tu paz vale más que ganar cualquier discusión. Hay algo que muchas personas descubren con el tiempo, pero que los estoicos ya habían entendido hace siglos. Intentar tener siempre la razón puede costarte una enorme cantidad de paz mental. Cuando alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, cuando alguien te critica o cuando surge una discusión, la reacción natural es defenderte, explicar tu punto, demostrar que el otro está equivocado. Y aunque a veces eso puede parecer necesario, muchas veces terminamos entrando en conflictos que solo consumen energía emocional sin aportar nada realmente valioso. Séneca observaba que muchas discusiones no nacen porque alguien quiera comprender al otro, sino porque cada persona quiere ganar. Cuando dos personas entran en ese tipo de dinámica, la conversación deja de ser un intercambio de ideas y se convierte en una lucha de egos. Cada palabra busca defender una posición, cada respuesta intenta superar a la anterior, y poco a poco la situación se vuelve más tensa. Al final, incluso si alguien logra ganar la discusión, muchas veces ambos terminan con más frustración que antes. Los estoicos desarrollaron una forma distinta de ver este tipo de situaciones. En lugar de preguntarse constantemente quién tenía la razón, se preguntaban algo mucho más útil. ¿Vale la pena perder mi tranquilidad por esto? Porque la realidad es que muchas discusiones no cambian la opinión de nadie. Las personas suelen mantener sus ideas porque forman parte de su forma de ver el mundo. Y cuando entiendes esto, empiezas a notar que no todas las batallas merecen ser peleadas. Esto no significa que debas quedarte callado siempre o aceptar todo lo que otros dicen. Significa aprender a reconocer cuándo una conversación puede ser constructiva y cuándo simplemente se está convirtiendo en un conflicto innecesario. Hay momentos en los que la mayor señal de fortaleza no es insistir más, sino saber retirarte con calma. No porque hayas perdido, sino porque entiendes que tu paz mental es mucho más valiosa que demostrar algo en ese instante. Cuando comienzas a pensar de esta manera, muchas tensiones desaparecen antes de crecer. Dejas de sentir la necesidad de reaccionar ante cada provocación o desacuerdo. Empiezas a elegir con más cuidado en qué situaciones realmente vale la pena invertir tu energía. Y poco a poco descubres algo que los estoicos valoraban profundamente. La verdadera tranquilidad no se consigue ganando discusiones, sino aprendiendo a proteger tu mundo interior. Por eso vale la pena detenerse un momento y reflexionar sobre algo muy sencillo. ¿Cuántas discusiones en tu vida realmente valían la pena? ¿Y cuántas solo terminaron robándote tiempo, energía y tranquilidad?